Hola, soy Mariana. Te doy la más cordial bienvenida a mi canal Marian Textil, en donde aprenderás y te mostraré distintas técnicas para hacer joyería y ornamentos con materiales textiles. En este video te mostraré cómo hacer las bolitas cubiertas y cosidas con hilo. En este video voy a mostrar cómo se hacen las bolitas de hilo. Lo primero que tenemos que tener es un material que queramos desechar, es decir, un hilo que a lo mejor no nos gusta el color o es alguna sobra, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener suficiente cantidad para tener para las bolitas, la cantidad de bolitas que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es comenzar con un ovillo para definir el tamaño, ¿no es cierto?, del que vamos a hacer las bolitas. Primero hacemos un rollito en el dedo, ¿verdad? Varias vueltas, luego lo sacamos, lo torcemos y comenzamos a enrollar dando vuelta, ¿no es cierto?, a esta pelotita para ir dejándola completamente simétrica, ¿verdad? Vamos enrollando, vamos dando vuelta mientras enrollamos. Como el hilo es grueso, no hay que darle muchas vueltas alrededor de una, pues se suelta. Entonces tenemos que ir dando vuelta y variando la posición de la pelotita. Entonces, para el proyecto que estoy haciendo, estoy ocupando unas bolitas más chicas, ¿verdad? Este es como un tamaño chico versus esta que es una bolita más grande, ¿cierto? Yo quiero bolitas chicas, por lo tanto, este es más o menos el tamaño en el que voy a dejar, que voy a querer las bolitas. Entonces lo que vamos a hacer es cortamos y esta primera bolita con el tamaño que nosotros queremos es nuestro molde, ya es el largo del hilo que tenemos que tener en cuenta para hacer todas las demás bolitas, para que si son aplicaciones en un pectoral, por ejemplo, todas las bolitas del pectoral tienen más o menos el mismo tamaño, aunque o sea, también se puede jugar con los tamaños, puede ser una más grande, una más chica, ¿verdad? Pero para el efecto de la uniformidad en un pectoral vamos a elegir, nos vamos a quedar con esta primera que es el molde, ¿verdad? Y vamos a empezar a medir el resto digamos, los hilos para las otras bolitas. Muy importante es que cuando estemos midiendo con el primero, que es el molde, el hilo, que es el que vamos a cortar después, tenemos que ir tirando el hilo para que quede de un largo uniforme. No basta con juntar los dos hilos y cortarlos al final. Más o menos eso sería medirlos de una manera más a la ligera, porque el hilo también tiende a encogerse. Entonces lo importante es que tengamos, si las bolitas van a ser más o menos iguales, entonces que las tengamos del mismo tamaño. Entonces aquí ya llegamos al final. Entonces vamos a cortar y de la misma manera vamos a ir midiendo el resto de las bolitas. Yo voy a hacer aquí, voy a sacar 3 para esta demostración, pero cuando hago más hilos, ¿verdad? Hago más veces este mismo proceso. Entonces, estamos midiendo otro hilo, ¿no es cierto?, para lograr el mismo tamaño de bolita. Bien. A veces incluso quedan un poquito más largos, entonces los podemos ir emparejando cuando vayamos cortando. Entonces vamos a sacar una primera hebra y partimos entonces con nuestra primera bolita. Vamos a hacer el rollito, un rollito alrededor del dedo, ¿verdad? Unas 10 vueltas más o menos. Lo sacamos, torcemos y empezamos a enrollar en redondo. Vamos dando vuelta a la pelotita para ir dejando más o menos uniforme
y redondo. Entonces damos vuelta y vamos enrollando con 2 a 3 vueltas, no más que eso, porque si no empieza a quedar muy grueso. Entonces vamos a ir con 2 vueltas alrededor de esta pelotita para ir dejando, ¿no es cierto?, el hilo más o menos parejito y uniforme. Ya nos queda lo último. Vamos a ir enrollando. Ya nos queda las últimas vueltas. Y ahí tenemos la punta del hilo, ¿verdad? Y lo vamos a firmar con la uña. Mientras tomamos el hilo, ¿no es cierto?, con el que vamos a ir forrando. Esta es una pelotita forrada con hilo, pero que al mismo tiempo va cosida. Entonces tomamos el hilo de coser, lo vamos a firmar también y empezamos a enrollar alrededor de la pelotita con la idea de cubrir finalmente toda la bolita, ¿no es cierto?, con este hilo. Lo mismo que en el paso anterior, vamos dando vuelta y no enrollando por mucho rato en un mismo lugar, porque la idea también es que eso ayuda a que la bolita quede redonda y no se nos alargue hacia un lado o se nos deforme. Entonces vamos a ir enrollando, cuidando de ir cubriendo, ¿no es cierto?, los distintos espacios del hilo de abajo. Vamos avanzando. Ya nos queda menos. Vamos dando la vuelta, tomando todo lo que queda de otro color y lo vamos cubriendo con el hilo encima. Este trabajo requiere de mucha paciencia, pero también al mismo tiempo es un trabajo que relaja. Ya nos va quedando poquito. Estamos cerca de terminar de cubrir la bolita con hilo. Y esta bolita dije antes que también va cosida. Una vez que termina el enrollado, vamos a empezar a darle muchas puntadas alrededor, distintas puntadas, para irla cosiendo a sí misma. Y así nos queda muy bonita y muy resistente. Y aquí estamos más o menos terminando. A veces nos quedan espacios en blanco, pero eso los podemos también después cubrir cuando le hagamos la parte del coser. Bien, entonces tenemos la bolita lista, la ponemos entre medio de los dedos para firmarla, que no se nos desarme, y vamos a sacar de hilo más o menos el equivalente a un brazo estirado y un poquito más. Una vez que tenemos cortado el hilo, lo vamos a estirar, vamos a dejarlo que caiga para que se desenrede también. Todo eso ayuda a evitar que cuando estemos cosiendo se enrede más el hilo mientras cosemos y nos detenga el proyecto. Entonces vamos a enhebrar y por el mismo sentido por el que veníamos enrollando, vamos a empezar a darle puntadas a nuestra bolita. Muy importante que pongamos el hilo siempre entre estos dos dedos para que al ingresar a la bolita no se nos enrede. Entonces empezamos a dar puntadas distintas por todos lados
Por ahí quedó un espacio en blanco, entonces ahí ponemos la aguja para ir cubriendo ese espacio que quedó sin coserse. Ahí hay otro. Vamos cosiendo. Y ahí damos puntadas largas, más largas, entramos y salimos. Vamos entrando y saliendo. Y vamos a ir cubriendo completamente la bolita. Y vamos a ir también asegurando. A veces pasa que se suelta un hilo, entonces yo lo voy a tomar, perdón. Lo voy a volver a tomar desde otro ángulo para tirar. Entonces aquí está el hilo que se nos estaba soltando. Entonces lo tomamos y lo tiramos hacia el otro lado. Y seguimos cosiendo. Ahí tenemos otro. Vamos a hacer lo mismo. Así vamos asegurando que quede todo bien firme. Y por mientras empieza a acabarse el hilo. Y vamos entonces dándole la forma muy redonda a esta bolita, que la podemos usar en muchas aplicaciones distintas. Y que va a decorar muy bonito, puede dar un acabado. Y la podemos usar en muchos proyectos diferentes. Ya nos queda poquito. La idea es que la vayamos moviendo hacia todos lados para ir generando el aspecto, ¿no es cierto?, de que tiene muchas costuras distintas la bolita, y el efecto de textura que le da el coserla en muchos lados distintos. Ya nos queda muy poquito, entonces llegamos hasta aquí para poder mostrarles el remate de la bolita, el remate de la costura, para que no se nos salga ningún hilo. Entonces, antes hacíamos puntadas largas y ahora hacemos puntadas cortitas. Donde sale la aguja es donde volvemos a introducir el hilo y la aguja. Aquí también vamos a hacer varias puntadas de esas que implican de que estamos rematando la costura para que no se nos desarme. Ya nos queda poquito hilo. Y ya estamos terminando. Vamos a cortar nuestro hilo. Y aquí tenemos entonces una bolita lista para ser aplicada, firme, del color que nosotros queremos y duradera. Gracias por llegar hasta aquí. Si te agrada mi video, te pido le pongas me gusta y me hagas algún comentario. Me ayudaría mucho que te suscribieras a mi canal y le activaras las notificaciones para que te avise cuando he publicado algo nuevo. Muchas gracias y que tengas una hermosa semana.